Ciertamente, sobre los 5, los que conocemos y hemos estado al tanto del caso, se descargó una furia enorme. Escuchábamos hablar y nos estremecíamos, siempre nos estremece escuchar hablar acerca de eso. Una furia enorme, pero yo creo que sobre Gerardo esa furia fue doble. Decía René en una entrevista que yo le realicé hace unos años atrás, en el 2013, decía que según el librito, decía palabras textuales René, según el librito de los norteamericanos, Gerardo debía quebrarse y no se quebró. Y yo me pregunto, la pregunta que yo me hago es la que se hacen cientos de cubanos. ¿Cómo no quebrarse? ¿De qué resortes valerse para no quebrarse? No solamente Gerardo, que tenía una bárbara condena de doble cadena perpetua más 15 años, sino también para Tony y para Ramón. ¿Cómo no quebrarse? ¿De qué resortes valerse? ¿Qué sostenía? ¿Qué los sostenía a ustedes durante esos años? Sabiendo incluso que en el caso específico de Gerardo podía ser de por vida esa sentencia. Muchas veces los cubanos nos preguntaban, pero son de carne y hueso. Son héroes de carne y hueso y los tenemos aquí ahora para preguntarles, ¿qué los sostenía? Gerardo. Bueno, recordemos que durante mucho tiempo Antonio y Ramón también, como dicen allá, tenían las luces apagadas, estaban en la sentencia de vida. O sea, durante mucho tiempo en nuestras mentes, de nosotros tres, lo único seguro que había era que debíamos morir en prisión si se mantenía el deseo y la voluntad de ese gobierno, ¿no? Y uno tuvo que vivir con esa idea por mucho tiempo. Obviamente, uno siempre piensa que no será así, pero también hay que andar con las dos habitas, ¿no? En una está el hecho de que lo único seguro es eso, es que en este momento tú tienes una cadena perpetua. Ramón vivió muchos años con eso, Antonio también. ¿Cómo no flaquear? Bueno, estoy convencido que en un primer momento, ¿cómo se explica? Uno no está en ese lugar de casualidad. Uno no lo escogieron para una misión así de manera improvisada, ¿no? Y estoy convencido que los compañeros que seleccionaron a Antonio, entrenaron a Antonio, los compañeros que seleccionaron a Ramón, entrenaron a Ramón, sabían lo que estaban haciendo y sabían por qué depositaban ese nivel de confianza en ellos, ¿no? Y lo mismo aplica para mí, para el resto de los compañeros. Ya por ahí ese es un comienzo. Definitivamente eso falló cuando se habla de otros compañeros. Por ahí entra también la calidad humana, las convicciones revolucionarias de cada cual. Y el hecho de saber, yo quiero hacer una anécdota bien rápida, que lo conversábamos ayer, pero el libro de esta profesión, por llamarlo así, lo que dice es, si a ti te agarran, olvídate, porque tú bajo ningún concepto puedes reconocer para quién tú trabajabas, bajo ningún concepto tú puedes reconocer que tu país te envió a violar ciertas leyes de otro país, más allá de la justificación que tuvimos, que todo el mundo conoce. O sea, el librito lo que dice es, si te cogieron, te chivaste. Y nosotros asumimos ese reto y cuando ocurrió lo que ocurrió, nuestra primera y más firme convicción fue mantener eso, ¿no? Ahora, en medio de esos meses del hueco de los que hablábamos y de total incomunicación, un día, por aquellos días de la cumbre iberoamericana en Portugal, cuando le hacen la pregunta a Fidel sobre el tema. Exactamente. Nos dice un vecino que teníamos enfrente, de otro caso famoso que había por aquel tiempo, nos dice, hey muchachos, ustedes leyeron el periódico de hoy, el Nuevo Herald, ¿no? Tiren la línea que se lo vamos a mandar para allá. La línea es un pedazo, una tira de sábana con un pedazo de tubo de pasta y dos baterías adentro que se tiran por debajo de las puertas y ese es el... La comunicación. Exacto. El Federal Express de ahí. Y entonces el hombre tira el periódico, lo recibimos y cuando empiezo a leerlo, vienen las palabras famosas aquellas de nuestro comandante, cuando Lucía Newman le pregunta por los 5, ¿no? ¿Qué usted tiene que decir? Y él dice, no recuerdo ahora las palabras exactas, pero dice algo parecido, entre otras cosas, si es verdad que ellos trabajaban para Cuba, Cuba nunca los va a abandonar. Y era algo que nosotros sabíamos, pero aún así tener esa reafirmación en aquellos momentos fue para nosotros el puntillazo final que dijo, aquí hay que morirse y venga el tiempo que venga, pero nosotros regresamos a Cuba algún día. Ese momento
pasamos el periódico de una celda a la otra y al otro día nuestra mesa redonda fue sobre eso. Y de ahí para adelante el enemigo no tuvo más o menos chance. ¿Y a Tony qué lo sostuvo en estos años? Bueno, yo lo he explicado, tratado de explicar que en la mente de nosotros había una cosa. Digo de nosotros, pues no hablo por mí mismo. Nosotros nunca estuvimos presos, ¿no? Ahora la gente va a decir, bueno, ahora sí se volvió loco en la mesa redonda. Pero nosotros, por eso que explica Gerardo, por esa cosa que uno lleva adentro desde que nos vimos tirados en el suelo, rodeados, nosotros guardamos una ecuanimidad y una fuerza interior basada sobre todo en la inocencia. Si tú estás haciendo algo malo y a ti te cogen, tú coges miedo, tú no tienes razón, y si te encierran, si tú tienes apego a las cosas materiales, pero tú estás haciendo esto, lo otro, y tú te apegas, nosotros materialmente llevamos una vida muy austera, estábamos dedicados a una tarea concreta. Y hacíamos una vida, yo por ejemplo, bastante normal, ellos quizás más anormales, pero esas condiciones y las cosas que uno tenía adentro provocaron que nunca nosotros estuviéramos presos, y mucho menos rendidos por las cosas que le explica. Hubo momentos duros, pero en el hueco, el primer día, el segundo día, nosotros bajamos, cuando bajamos, que estamos en un cuartico ahí, yo le digo a ellos, oye, tengo un poema en la mente. Dijeron, ¿un poema? Le digo, sí, tengo un poema que no lo he podido escribir, pero lo tengo en la mente. Y entonces a nosotros nos llega, porque tampoco es a mí, porque además todos de una forma u otra nos involucramos, nos llega la poesía a convertir en un arma de combate, de comunicación, de resistencia, de pasar ese día que estábamos encerrados. Pero pues sobre todo nosotros teníamos dos cosas que reitero. Teníamos la convicción de que nosotros íbamos a tener todo el apoyo constante desde el primer día por sacarnos de ahí. Teníamos la inocencia, pero teníamos otra cosa, teníamos la disposición de realmente de morirnos ahí por una serie. Cuando llegó una foto de Mandela, Gerardo la puso ahí, de Mandela, y teníamos una foto de Che acá, y teníamos valores en los cuales teníamos muy claro de que cuando tú mueres por una causa justa, no has muerto. Y bueno, y con tranquilidad hicimos, yo también reitero, no hicimos nada extraordinario. Hicimos lo que nos tocó, realmente no hubiéramos querido. El FBI debió arrestar a los terroristas, nos arrestó a nosotros y nos impuso en Miami las peores condiciones de podernos defender y demostrar, es decir, nulas, las posibilidades eran nulas. Pero nosotros no hicimos nada extraordinario. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, lo hicimos con sencillez, no creemos que es nada, sabemos que el pueblo, que fueron muchos años, tal vez la injusticia que se cometió fue la que nos hizo a nosotros. No somos nosotros, sino lo que se hicieron. Ellos son los culpables, un poco, de toda esta situación en la que estamos. Y le reiteramos al pueblo, a los cubanos, que nosotros somos uno más, que sencillamente estábamos ahí, no nos sentimos nunca derrotados, ni presos con optimismo. Sabíamos que desde la historia del comandante con el expedicionario que Raúl nos contó el día que llegamos, nosotros sabíamos perfectamente de que se iba a luchar, y después la lucha fue larga. Eso fue lo que trajo toda esta consecuencia, y que una primerita ahora te vea y te llore en los brazos porque te sentía ya que eras de la familia de ella, ¿no? Pero así pasamos nosotros la prisión. Cuando la cosa estaba más difícil, que ya estábamos él y yo con una fecha, y mami iba allá, el tema siempre, y los compañeros de la sesión, era Gerardo, 2 vidas. Y en conclusión, ahora que Gerardo está aquí adelante para expresarte también, yo le decía a mami, tranquila, que Gerardo se muera en la prisión, tranquilo, si se tiene que morir. Nosotros no queremos que se muera, queremos que él llegue y después llegar yo. Pero si se tenía que morir,
Él iba a morir tranquilo, con su conciencia, ¿tú sabes? Y bueno, ganamos y eso también lo tenemos que celebrar, ¿no? Estamos Seguro. aquí. más que como es la emoción, por supuesto, de todo eso, es la idea de la celebración. Pero Gerardo decía algo también importante. O sea, una de las cosas que yo quiero resaltar, y también porque lo vivimos, ¿no?, a lo largo de todo este proceso, y es que cada vez que hablábamos con los familiares de ustedes, todos pensaban en Gerardo. Siempre se pensaba primero en Gerardo. Y eso es demostración de familia, ¿no? Pero por el otro lado, también para cada uno de ustedes, para su familia, era una prueba dura, ¿no, Ramón? A ti, pensar que te habían condenado a cadena perpetua y tenías 3 hijas, una esposa, una familia. ¿Cómo reaccionar, ¿no?, ante esa disyuntiva? Sí, no, realmente cuando uno lo detienen, cuando nosotros nos detienen en Miami, esa es la parte más dura, la parte más dura, la parte que uno no quiere pensar. Yo me negaba a pensar, porque es muy fuerte, ¿no? Entonces uno empieza una búsqueda a su interior y uno empieza a pensar en cosas que quizás el idealismo bonito, revolucionario, que nos hace soñar y construir tantas cosas hermosas, también te ayuda a vencer. Entonces yo empecé un viaje a mi interior y dije, no, yo no. Cada vez que yo empezaba a pensar en mi esposa, en mis hijas, en Cuba, aquello dolor era tan grande que yo decía, no, yo tengo que. Yo, por ejemplo, me refugié en el deporte. Yo creo que me obsesioné con el deporte porque yo no quería pensar. Yo me negaba a pensar en la dureza para ellas y para mí, ¿no? En el momento ese difícil que yo no puedo disfrutar, por ejemplo, los 2 embarazos de mi esposa, no puedo disfrutar a mis niñas chiquitas. Todo eso yo no quería, yo me negaba a decir, yo no puedo pensar en esto, tengo que pensar en la tarea, tengo que pensar en Gerardo, tengo que pensar en la lucha. Pero la mente es muy traicionera, la mente a veces se vuela, entonces por las noches tú te pones en medio así melancólico, y te buscas recursos psicológicos que increíbles, te pones una música de Cuba, Silvio Rodríguez, los bambán, el deporte. Y yo busqué mucho, por ejemplo, Tony, en el caso de Tony, yo pienso que la prisión ayuda mucho al ser humano a buscarse lo mejor o lo peor del ser humano. Aquellas personas que tienen una cosa, como dice Tony, que se sienten culpables, que se sienten, o que no tienen quizás esa fortaleza interior para sobreponerse a las circunstancias difíciles en una prisión, porque las prisiones todas son difíciles y nosotros vivimos posiblemente con respeto, nosotros vivimos difícil y Gerardo más tiempo. Más difícil que tú. En la penitenciaria que él estaba. Y en aquel momento tú haces una búsqueda a tu interior, te empiezas incluso en la historia de Cuba, empiezas a pensar en Maceo, en Mariana Grajales, en Martí, en los sacrificios que ellos hicieron, y Che Guevara, asmático, subiendo montañas. Cuando veía un herido, él herido, prefería curar a su compañero ante sí mismo. Entonces tú decías, bueno, ellos pasaron también por esto, o peor que esto. A nuestras compañeras que fueron torturadas cuando la tiranía, que fueron incluso violadas. ¿Cómo ellos superaron eso? Yo lo tengo que superar. Y también tenía familia, también tenía gente que la quería, gente que estaba lejos de ellos. Era muy duro todo aquello. Entonces yo, por ejemplo, en el caso mío me refiero mucho, yo escribo poesía también, no tan culta y tan bonita como la de Tony, pero me gusta mucho la poesía. Yo escribo y sigo escribiendo, lo que mi esposa tiene. las tiene bajo llave, de controlar, con todo su derecho, ¿no? Porque Elizabeth tiene férreo control de eso. Y en un momento dijo, no más poesía, porque no. Pero yo sigo escribiendo muchas poesías todos los días. Yo escribo poesía, escribo poesía todavía. Un poquito más liberal, ¿no? Soy un poco más abierto por las poesías. Y también me refugié mucho en el deporte. En el ajedrez, soy fanático del ajedrez. Yo el ajedrez a mí me absorbe, igual que el handball y los manos. Y también, quizás por eso me afecté un poco las rodillas. Las rodillas. Pero esos son los recursos que uno busca, porque uno nunca acepta ser traidor. Ser traidor o abandonar un principio no es una opción para un revolucionario. No es una opción, eso está descartado, ¿no? Y para nosotros 5 siempre Gerardo fue el centro de todo. Primero por las 2 cadenas perpetuas, cuando nosotros tenemos cadena perpetua, pero más aún cuando a nosotros, a Tony y a mí, nos bajan y nos dan una fecha. Y yo se los reafirmé a los compañeros el primer día, los compañeros de la embajada que nos venían a visitar y alguna otra conversación que tuve con compañeros aquí de la dirección del país. Le dije, mira, desde el primer momento que a Gerardo le pasó aquello, yo se lo dije textualmente, creo que se puede repetir aquí. Le dije, mira, el día que el tablero se ponga apretado y que ellos exijan uno por uno, no lo duden un segundo, Gerardo es el primero. Yo aquí le hago los 10 años, colgado porque es el espíritu nuestro y el mismo de Tony. Yo por Gerardo y siempre todas las cosas, yo se lo decía, caballero,
Gerardo es el centro de nuestra... Porque Gerardo estando libre, todos nosotros somos libres. Y es el espíritu de hermandad, ¿no? Es el cariño e incluso el amor de revolucionario que nos une, y eso es lo que da fortaleza. Además, yo veo a mis hermanos conmigo y no me siento solo, y eso te fortalece, ¿no?